Muy bien, estamos en Shabbat Joel Sukkot, el sábado intermedio de la festividad de Sukkot, que son 7 días. Nosotros hemos tenido armada la Sukkah la primera noche de la festividad y hemos compartido un buen momento todos juntos. Y ese momento que compartimos nos enseña muchas cosas. Fundamentalmente, la unidad entre todos, que para formar un pueblo, el pueblo se constituye por la suma de las individualidades y que al unirnos los unos con los otros, desaparece lo mío para mí, para conformarse una energía que nos ayuda y que nos eleva nuestra alma hacia la divinidad. Cuando pensamos en el amor divino, pensamos y creemos que Dios ama a todos. Al bueno, al malo, al de arriba, al de abajo, al mediocre, quien fuera. Justamente ese amor es el que se manifiesta al compartir juntos la comida en una sukkah. Es muy profundo la lectura de hoy, en donde Moshe, la lectura de la parashá de hoy, donde Moshe le pide a Dios, mostrame tu gloria. Y la respuesta de la divinidad es que el hombre que me ve no va a quedar vivo. No te puedo mostrar mi gloria. Pero vamos a hacer una cosa. Yo voy a pasar y vas a ver mi espalda, pero no mi frente. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo ha sido interpretado? Bueno, se interpreta que Moshe pudo ver los atributos divinos, pero no la esencia divina, porque la esencia de la divinidad es inalcanzable. El problema de esta interpretación es que si no podemos alcanzar la esencia divina, entonces nunca nos podemos unir a la divinidad. ¿Y cómo va a estar la presencia divina en nosotros si no nos pudimos unir a Él? La respuesta es que son distintos niveles. A Dios no se lo puede ni ver ni captar con el cuerpo, ni con el raciocinio, ni con los ojos del cuerpo, ni con el olfato del cuerpo, con nada del cuerpo. En todo caso, podemos percibir a un nivel muy bajo la esencia de la divinidad. Ahora, el alma que habita en el cuerpo es la que puede percibir directamente la misma esencia divina. Lo que el cuerpo no lo permite, el alma lo permite. Cuando el alma se desarrolla, resulta que nuestros 5 sentidos se multiplican y se expanden. De manera tal que podemos oír lo que no oyen naturalmente los oídos, podemos ver lo que no ven naturalmente los ojos, y podemos pensar lo que el raciocinio tiene límite, y un poco más allá. La presencia divina en nosotros, la llamamos la Shejina, es la promesa divina para que sintamos y nos relacionemos directamente con Dios.
¿Cuándo se va a dar eso? Cuando vivamos los mandamientos. Y sobre eso les quiero hablar hoy. Es muy lindo la lectura de Zacarías capítulo 14, donde dice que van a haber naciones que van a invadir Israel, que van a ser detenidas, y que básicamente las naciones luego subirán a Israel a vivir la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Y la nación que no hiciera eso, no va a venir lluvia sobre ellas. ¿Qué es la lluvia? La lluvia es la bendición divina. Después esto está muy desarrollado en Jasón, conocido como Apocalipsis, el juicio final, etcétera, etcétera, etcétera. El cielo, el infierno, los diablos, todo ese tipo de explicaciones. Básicamente, si no hay bendición divina, no hay vida. Muy simple. Y el centro está siendo puesto en la misma Jerusalén. Es el lugar que ha sido elegido para que esté el templo y dentro del templo la presencia de Dios. Por supuesto que el templo fue destruido 2 veces. Y por supuesto que Israel estuvo fuera de su propia tierra durante 2000 años. Y que hemos vuelto a la tierra después de la Shoah. Ni nada más ni nada menos. La muerte sistemática en fábricas de muerte creadas por los nazis, que fue el punto más alto del antisemitismo. Porque al mismo antisemitismo se le agregó todo un desarrollo filosófico, científico, etcétera, etcétera, etcétera. La presencia divina está en todas las almas. Lo que sucede es que a veces está dormida y a veces despierta. La presencia divina está ofrecida a todos los seres, todas las almas. Lo que implica las personas, los animales y las plantas. Todo lo que tiene vida. Porque todo lo que tiene vida emite energía. Y la energía que emite es parte de la misma energía divina. No vivimos en un balde. Vivimos en la creación, que es la manifestación física de la divinidad. Todo tiene derecho a la vida. Aprender a amar la vida es amar a Dios mismo. Ahora bien, hay 2 niveles. El nivel físico, que es el más bajo, y el nivel del alma, que está un poquito más arriba. El Mesías, Yeshua, ya vino. Sin embargo, como siempre les digo, el mundo no ha cambiado. No ha llegado el momento de la paz universal de la cual habla Zacarías con la festividad de Sukkot. Recuerden que las 2 primeras festividades, Pesaj y Shavuot, tienen que ver con la primera venida del Mesías, y las últimas 3 festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, tienen que ver con la restauración del mundo a su plan original, al Jardín de Edén, y tiene que ver con el Mesías reinando
como Mesías, Yeshua como Mesías, reinando y esposándose con Israel, para que Hashem, para que Dios, la esencia divina, reine en toda la humanidad. En ese intervalo estamos nosotros. Hay una enseñanza muy profunda de Yeshua, muy profunda, que tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios, que tiene que ver con Sukkot, donde todos nos juntamos, todos, y todos nos hacemos uno solo. Se los voy a leer y se los voy a traducir, porque si no es muy confuso y hay mucha enseñanza en estas palabras. Voy a leerles Mateo capítulo 10, 34 al 38 más o menos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Esto no se entiende. Entonces, viene a enseñar de Dios, del amor, de que somos todos uno, de que esto, de que el otro. No vine a traer espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma, literal, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estos versículos han sido tomados por la religión occidental para crear la idea de que el hombre y la mujer tienen que vivir separados, si se entregan a Dios, que te casas con Dios, entonces no puedes tener familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son conceptos ascetas sacados de la religión, de las creencias y las religiones grecorromanas. No tienen nada que ver con el pueblo de Israel. En donde uno, cuando lee la escritura, se da cuenta que Dios a la mujer la bendice teniendo 10, 20 o 30 hijos, y los hombres de tener primogénito, un primogénito y muchísimo más. Así que ninguno de ustedes tiene 30 hijos, así que pónganse a producir. ¿Qué son 30? 30 pañales, 30 mamaderas, ¿qué es todo eso? ¿Cuál es el problema? 3 camionetas para trasladar a toda la gente, sí. Le dan trabajo a gente, ¿qué más quiere? Bueno, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué está diciendo? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces, sepárate de tu familia y anda a vivir con Dios, aislate y haz eso. Eso ha sido interpretado así por la religión occidental. En el pueblo judío eso no existe. Y yo era un rabino que está hablando a judíos. Entonces, ¿cuál es la disensión? Vivir de acuerdo al alma y no al cuerpo. Fíjense que esto es un Calvajomer, lo liviano y lo pesado, son extremos. El hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. ¿Por qué no dice la hija contra el padre? Sí, la hija contra la madre. Es un Calvajomer, lo liviano, lo pesado. Y los enemigos del hombre sean los de su propia casa. Es decir, tomaste el camino más difícil, que es vivir de acuerdo al alma, y entonces los que te rodean dicen, ¿y este qué está haciendo? ¿Y este qué cree? Mirá lo que hace. Mirá lo que piensa. No, al otro andar y hacerle esto. No, pero Dios dice otra cosa. ¿En qué estás creyendo? Y entonces dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué es ser digno de él? Ser su discípulo. Si amamos más quedar bien con los que nos rodean que hacer lo que el alma nos dice, no somos sus discípulos.
Por lo tanto, hay que tener fundamento, fortaleza y paciencia cuando los demás no te entienden. Y es interesante que está hablando de la propia familia. Esto ha sido interpretado de una manera muy extraña en la Escritura. ¿Por qué con la propia familia? Bueno, en la medida que conozcan más al pueblo judío se van a dar cuenta el valor que tiene el vínculo familiar. Porque los padres enseñan a los hijos la Torá desde muy chiquitito. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Acá tenemos un pequeño problema. Pequeño, ¿no? Pero un pequeño problema. ¿Qué hace un rabino? Un rabino hablando de la cruz. La cruz es el símbolo romano. ¿Qué hace un rabino hablando de un símbolo romano? Es como que yo les diría que si no tienen libras esterlinas son pobres. Eso es Inglaterra. ¿Qué es un rabino hablando de eso? Bueno, obviamente, nunca dijo su cruz. Esto está traducido en Mateo, según los historiadores de la religión occidental, fue escrito en hebreo. Y cada uno lo tradujo como bien le parecía. O sea, cualquiera. Traducido al griego, se puso la palabra cruz. Se la deformó al español y quedó como cruz. Ahora, siendo puntuales, en griego, acá dice estaca. No dice cruz. Hay una pequeña diferencia. La cruz significa la religión occidental. La estaca, el árbol, estaca como árbol, de acuerdo al libro de Barín del Deuteronomio, era el lugar en donde el hijo rebelde era puesto porque se le consideraba que no estaba viviendo de acuerdo a las enseñanzas de sus padres. Entonces, si preferimos vivir como nos enseñaron a que veamos la vida y no de acuerdo a la presencia divina en nosotros, que es vivir la Torá, entonces no somos discípulos de Yeshua. De ahí a vivir un símbolo romano, hay una gran diferencia. Y por último, para complicarla más, bien rabínico lo que dice el hombre, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces deja todas las cosas, volvete pobre, volvete indigente, y vas a encontrar a Dios. Eso es ascetismo, no tiene nada que ver con el pueblo judío. El pueblo judío es exitoso, le va muy bien en todas las áreas, y eso que nos han perseguido durante 2000 años a muerte, y seguimos, y seguimos, y seguimos. El que haya su vida, la perderá. ¿De qué está hablando Yeshua? Está hablando de que si vivimos en función de la vida física, de lo físico, con los valores físicos, sea cualquiera la religión, cualquiera, no importa. No es el acto que hago, sino el valor que le doy al acto que hago. Entonces, perdemos la vida. No aprendemos. No captamos la esencia divina. Lo que Moshe le pidió. Pero el que pierde su vida por causa del Mesías, por causa de él, perder la vida es perder el ego en función de las enseñanzas del rabino, del Mesías, va a hallar la vida. ¿Qué es hallar la vida? Que la Shekinah esté dentro de su corazón. Eso es inmedible. No se puede medir en tanto y en cuanto si cumplo este mandamiento, si hago lo otro, si hago aquello. Todo eso físico. Eso tiene que ver con el alma conectándose directamente con la divinidad
captando los niveles superiores de sabiduría y encontrando la vida real en el interior. Encontrar la vida en el interior tiene un precio, el precio del mundo externo. No hay que abandonar el mundo externo, hay que vivir en este mundo conectados con Dios. Pero hay que estar en este mundo, porque tenemos cosas que hacer, aprender y que servir a Dios en este mundo, en este plano. Para eso estamos. Para eso Dios nos puso en este cuerpo, en esta historia y en este momento. Por eso, la espiritualidad no se mide por el conocimiento que se tiene, por las cosas que se dice, sino por la belleza del corazón que tengas. En la medida que te vas conectando con Dios, vas redescribiendo la misma esencia de vida. Y te vas llevando a lo que todos buscamos: la paz, el equilibrio, los bienes que necesitamos, los proyectos, etcétera, etcétera. En el camino de todo eso es importante el servicio al prójimo, es importante la paciencia que tenemos que tener y es importante la constancia. Morir a sí mismo es morir al ego. Lo mío para mí, yo primero. Es muy difícil hacer eso. Muy lindo en las palabras, qué bonito. Pero en lo práctico no es tan sencillo. Porque algo de nosotros va muriendo. Pero a su vez, también es cierto que al mismo tiempo, algo de nosotros va naciendo. En resumidas cuentas, la pregunta de el pedir, más que la pregunta de Moshe a Dios, fue muy directa, muy judía, muy directa, y la respuesta de Dios fue muy directa. No te puedo mostrar mi esencia, te puedo mostrar mis atributos. Si vivimos los atributos divinos, entonces tenemos la posibilidad de captar la esencia divina. Y eso es vida para el alma. Cada semana que va pasando, vamos estudiando una para allá y otra para allá, y aprendiendo una cosa y aprendiendo la otra. Bueno, entonces hay que aplicarlo, hay que vivirlo. Entendiendo que Dios está con nosotros. Y entendiendo que los conocimientos mentales son muy lindos, nos ayudan, nos guían, pero tienen un límite, que es la propia mente. Cuando hay vida en el interior, la sabiduría divina llega sola. Y entonces eso te ayuda a pasar por todas las etapas que cada uno tiene que pasar en su propia historia, en su propio camino, en su propia vida, para llegar a unirse con la presencia divina. El Mesías, Yeshua, nos llama a que sigamos sus enseñanzas, que son muy simples, muy directas, muy puntuales, de cómo vivir la Torá para relacionarnos directamente con Dios.
Y si el contexto te rechaza, a él lo rechazó primero. Hasta que se produzca la famosa historia de Zacarías, capítulo 14, hasta que Sucot sea festejada por todas las naciones en Jerusalén. Para eso tiene que haber un giro de las naciones respecto al judío y los judíos. Tiene que haber un giro muy grande. Pero todo llega. Una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Todo llega. Estuvimos fuera de la tierra de Israel durante 50 generaciones. A 40 años cada generación, 50 generaciones. Bueno. No sea cosa que el mundo, que ahora ha cambiado por la tecnología, se derriben las barreras y haya luz para todas las naciones. Y una recomprensión de toda la Escritura. Eso es Sucot. Eso es Sucot. Todos juntos, amando a Dios. Shabbat shalom. Bueno, muy bien.